Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias le doy a Dios esta oportunidad que me concede de poder nuevamente estar junto a ustedes a través de este medio para aprender de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Elohim, para que Él nos muestre a través de esta lo necesario para aprender y lo necesario para poder crecer en justicia y caminar hacia su reino. Antes de pasar más adelante, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim, rogando, pidiendo, implorando que sea Él quien nos permita recibir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, glorioso, misericordioso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos queriendo agradecerte el inmenso amor, la inmensa misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Nos rogamos e imploramos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda fortalecer nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Puedas, Padre Celestial, dar ese alimento que cada uno de nosotros necesita para poder seguir adelante. Ayúdanos, Padre Celestial, en meditar en tu palabra para que ésta haga vida en cada uno de nosotros y nos haga crecer, Padre Celestial, para llegar, como dice tu palabra, a la estatura de un varón perfecto. Rogamos que tú puedas alcanzar las almas, Padre Celestial, y puedas alcanzar a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos que escuchan esta predicación, este estudio, Padre Celestial, y puedan recibir de ti y puedan desear entregar sus vidas delante de ti. Te rogamos, Padre Celestial, que tú tomes el control de absolutamente todo y que yo como hombre calle y sea tu palabra la que nos hable a cada uno de nosotros. Te rogamos e imploramos tu bendición en el poderoso y glorioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta oportunidad el título de esta predicación es Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y para poder dar estudio a esta palabra, vamos a leer Josué capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 9. Josué capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 9. Vamos a leer primero todos los versículos y después vamos a ir poco a poco buscando, tratando de comprender la palabra de Dios para nuestras vidas. Y dice así, le damos lectura en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estos son los versículos, los cuales también le dan el título a este estudio, Esfuérzate y sé valiente. Mis amados hermanos, en los cuales nosotros tenemos que meditar y comprender lo que nos dice la palabra de Dios. Comenzamos en el versículo 5, y la primera cosa que nos dice, nadie te podrá hacer frente. Cuando la palabra de Dios dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, quiere decir que nadie podrá
venir contra, en este caso Josué, pero todos aquellos que queremos obedecer su palabra, contra nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y acá la promesa: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Acá vemos cómo Jehová hace una promesa a Josué, pero también vemos cómo Josué debe cumplir con algunos requisitos, por así decir, para que esta promesa se pueda cumplir. Repito, vemos cómo Jehová hace una promesa a Josué, pero también vemos que Josué debe cumplir algunos requisitos, por así decirlo. Ahora, repito, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Acá está la promesa: no te dejaré ni te desampararé. Y la otra parte de la promesa: nadie te podrá hacer frente. Dios, mis amados hermanos, nos promete estar con nosotros. Él dice: enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que nos acompañe hasta los últimos días de nuestra vida. Mis amados hermanos, pero como decía, hay algunos requisitos que debemos cumplir, que debía cumplir Josué, que ahora nosotros debemos de cumplir para que, mis amados hermanos, esta no dejarnos y no desampararnos se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. Y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Esforzarse y ser valiente. Yo fui a buscar el diccionario y encontré dentro de los tópicos que había, esforzarte viene de la palabra esforzar, y la palabra esforzar quiere decir hacer esfuerzos físicos o moralmente con algún fin. Y un sinónimo de esforzarse es esmerarse o trabajar. Nosotros debemos de esmerarnos, de esforzarnos, de trabajar, mis amados hermanos, ¿en qué? Porque esto es lo que nos está pidiendo Dios. ¿En qué debemos esforzarnos? La palabra valiente, dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Acá, mis amados hermanos, dice que habrán persecuciones, que pasaremos hambre, que tendremos dificultades, pero aún así hemos decidido, mis amados hermanos, ir en pos de nuestro Maestro. Aún así hemos decidido de ir en pos de nuestro Dios. Entonces, esforzarse y ser valiente, trabajar y estar preparado a ir y cumplir con la palabra de Dios a pesar de lo difícil que esto pueda ser. El versículo 7, mis amados hermanos, vamos a encontrar aún más preciso qué es lo que Dios quería decir a Josué. Solamente, empieza el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este versículo vemos la importancia de la palabra esfuérzate y sé muy valiente, porque le vienen dichas por segunda vez por parte de Jehová. Y al concluir este capítulo, mis amados hermanos, vemos cómo también el pueblo de Dios le dice. Vamos a leer Josué, mis amados hermanos, Josué capítulo 1, el versículo 18. Dice el versículo 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento
y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente, nuevamente, ahora es el pueblo que le habla a Josué, le dice, solamente que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, esto es primordial, es importante. Pero repito, ¿en qué tenemos que esforzarnos? ¿En qué tenemos que ser valientes? Y el versículo 7 nos da la clave, mis amados hermanos, en qué tenemos que esforzarnos y en qué tenemos que ser valientes. Dice el versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, a toda la Torá, a todas las instrucciones. Recuerdo, Torá no significa ley, más la palabra Torá significa instrucción. La palabra Torá no significa ley, más significa instrucción. Pero, repito, ¿en qué se debe esforzar y en ser valiente? Aquí, mis amados hermanos, quiero leerles la traducción, la nueva traducción viviente, porque está explicada de manera aún mejor. Además, utilizan la palabra correcta para Torá, que es instrucción. Versículo 7 en la nueva traducción viviente. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. Repito, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces será bien en todo lo que hagas. Este punto, mis amados hermanos, es fundamental. No te desvíes. Mis amados hermanos, no te desvíes. ¿De qué no tenemos que desviarnos? ¿De qué? De obedecer las instrucciones. Y no una, sino que todas las instrucciones que Moisés te dio. ¿Qué son todas estas instrucciones? Lo que algunos conocen de una mala manera como la ley. Mis amados hermanos, las instrucciones de Dios para con nosotros son instrucciones de justicia. Son instrucciones que nos ayudan a crecer y que nos encaminan cada día más para llegar a ser un varón perfecto. Y debemos de entender, debemos de comprender estas cosas para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Hoy en día vemos como muchos utilizan algunos versículos. De hecho, hoy día veía como algunas personas a las cuales conozco utilizaban estos versículos dentro de sus estados en los social network. Dice el Salmo, por ejemplo, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O Isaías 40, versículo 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y estos dos versículos, mis amados hermanos, se encuentran en el Antiguo Testamento. Estos dos versículos se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el salmista David escribe, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y esto solamente como anécdota, el Salmo 119 habla solo y exclusivamente sobre la Torá, sobre las instrucciones de Dios para su pueblo. Y el salmista escribe, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y quiero abrir un paréntesis para que quede claro. Para mí, toda la palabra de Dios es inspirada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero así como toda la palabra es inspirada por Dios, debemos de obedecer a toda la palabra de Dios. No solamente a lo que nos gusta. O utilizar estos versículos y utilizarlos, mis amados hermanos, de manera superficial. O el mismo Josué capítulo 1, versículo 7 o el 8, que se utiliza mucho. Esfuerzo, dice, muy valiente. Pero mis amados hermanos, ¿estamos obedeciendo todas las instrucciones de nuestro Elohim? ¿Realmente? ¿Cómo es posible decir que las instrucciones de Dios fueron canceladas o que no son válidas en nuestros días? Un ejemplo claro de esto es el cuarto mandamiento que muchas iglesias no están respetando.
Y por favor, quiero que quede claro, tenemos libre albedrío, pero no diga que usted está obedeciendo a la palabra de Dios si cuando dice Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo para santificarlo no es el domingo. El domingo no es el día del Señor como se nos fue dicho y muchos de nosotros, mis amados hermanos, crecimos con esto. El día, mis amados, del Señor o el día de reposo comienza con el día viernes al caer la tarde y termina el día sábado al caer la tarde. Ese es el día en que Dios separó, mis amados hermanos, para que nosotros como hombres reposáramos de toda nuestra labor, de toda nuestra fatiga. Entonces, mis amados hermanos, decimos que obedecemos a la palabra de Dios, pero queremos eliminar algunas partes de la palabra de Dios. Algunas partes del Antiguo Testamento, porque según nosotros, esas cosas están eliminadas, canceladas o superadas. Al momento, mis amados hermanos, quisiera recordarles que debemos de obedecer toda la palabra de nuestro Elohim. Y cuando yo le recuerdo esto a alguno de mis hermanos o a algunas personas con las cuales hablo sobre el momento, ellos me responden automáticamente que el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, fue abolido, superado, sustituido. Pero no podemos olvidar las palabras de Yeshua, de Jesús, que en Mateo capítulo 4, versículo 4 dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hasta ese momento, toda palabra que salía de la boca de Dios, mis amados hermanos, era únicamente lo que se conoce como el Tanaj o, para nosotros, el Antiguo Testamento. Entonces debemos de comprender, debemos de entender, mis amados hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios. Pero hasta ese momento en que Pablo escribe ese versículo, la única palabra que había sido escrita e inspirada por Dios, repito, con esto no quiero decir, mis amados hermanos, que los evangelios no son inspirados por Dios, que las cartas a las iglesias no son inspiradas por Dios. No, mi amado hermano. Creo firmemente que esas también son inspiradas por Dios y se van a complementar con lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Pero, mis amados hermanos, los primeros discípulos estudiaron y se basaron solo y únicamente en el Antiguo Testamento. Me vino a la mente, vamos, si no me equivoco, Hechos, voy a buscarlo, disculpen, no lo tenía, Hechos capítulo 5. Está el concilio, el primer concilio que podemos ver, mis amados hermanos, de los apóstoles. Y acá dice, veamos solo un momento, les pido solo se reunieron a los apóstoles, los ancianos, para conocer sobre el asunto. Pablo contaba sobre las grandes necesidades. Porque les pido solo un pequeño momento. Busco el versículo correcto. Es versículo 21, si no me equivoco. Ok, aquí está. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. 20 en adelante, disculpa. Sino que se les escriba que se aparten de las cosas contaminadas de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y este es el versículo importante que debemos, mis amados hermanos, nosotros reconocer. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien
lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Donde es leído cada día de reposo. El concilio, el primer concilio, mis amados hermanos, de los apóstoles, le dice en esta carta a los hermanos a los cuales Pablo y Bernabé van a ir de nuevo en su segundo viaje misionero, mis amados hermanos, le recuerda que se aparten de lo contaminado por los ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de sangre. 4 cosas. ¿Y por qué solamente esto? Porque dice que Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad que él lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Eso quiere decir que aparte de que ninguno de los discípulos guardaba el día domingo como día de reposo, mis amados hermanos, porque les recuerdo que los primeros discípulos eran judíos. Pablo, incluso él dice, ¿puedo yo jactarme de esto? Mis amados hermanos. Entonces, el día de reposo, al caer la tarde del día viernes hasta el sábado al caer la tarde, y debemos de meditar en la palabra de Dios considerando el Antiguo Testamento. No con esto no quiero decir que no sea importante el Nuevo, vuelvo a repetirlo. Para mí desde Génesis hasta el Apocalipsis son importantes todos los versículos. Eso de cada versículo, cada palabra que está escrita es inspirada por Dios. Pero, mis amados hermanos, debemos de nosotros recordar lo que dice. Y debemos meditar en la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 8 de Josué capítulo 1. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esta es la traducción 1960. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es fundamental, mis amados hermanos, para el crecimiento de cada creyente. De día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En el libro de las instrucciones, que en este caso son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mis amados hermanos, yo me recuerdo que de niño muy pocas veces estudiamos los libros en profundidad. Sí, los predicaban, había predicadores que nos predicaban, por ejemplo, Noé, nos predicaban el sacrificio de Abraham, el pecado en el huerto, pero nunca meditamos continuamente en esa palabra. Dice la palabra del Señor que los reyes de Israel estaban obligados a escribir una copia del libro. Mire cuánto era importante. Y vaya a leer el Salmo 119 y se va a encontrar, mis amados hermanos, con cómo el salmista alaba, glorifica la palabra de Dios, cómo la ensalza la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, es fundamental para el crecimiento de cada creyente que usted medite de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para guardar y hacer las cosas que en ella están escritas. Debemos de hacer lo que en ella están escritas. Usted no celebra las fiestas de Elohim. ¿Por qué no las celebra? Si la palabra de Dios está ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué usted no obedece? Isaías 40, versículo 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No puede haber sido cancelada, no puede haber sido abolida, no puede haber sido, mis amados hermanos, eliminada la palabra de Elohim. Lo que fue eliminado, lo que Yeshua vino a combatir, eran las leyes escritas por hombre. Cosas que el hombre había introducido, cosas que el hombre había querido poner como que era ley de Dios, pero eran leyes humanas. Y veamos, por ejemplo, algunos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Amados hermanos, acá es importante puntualizar, evidenciar, que las cartas a las iglesias y los evangelios fueron escritos alrededor de 70 años después de Cristo. Entonces, ¿cuáles escrituras conocía Timoteo desde su niñez? Apocalipsis, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Juan, la primera carta de Pablo a Timoteo, disculpen. Entonces, ¿cuáles eran las escrituras que conocía Timoteo desde su niñez? Piense, mi amado hermano, medite. No se deje engañar por el enemigo, no se deje engañar por aquellos que dicen que el Antiguo Testamento se llama antiguo porque ya no es válido, porque no sirve. Mis amados hermanos, no se llama Antiguo Testamento, eso fue un invento del hombre. No se llama Nuevo Testamento, se llama Pacto Renovado, que ese es el versículo que se utiliza de Jeremías. Renovaré mi pacto con mi pueblo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuáles escrituras? Vuelvo a repetir. Piense, medite, ¿cuáles escrituras conocía mis amados hermanos Timoteo? ¿Cuál es el mandamiento que está en Deuteronomio? Que debemos de hablar a nuestros hijos durante la comida, durante el camino, al levantarse, al dormir. ¿Cuál es la escritura? Mis amados hermanos, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, el Pentateuco, llámelo como usted quiera. En eso se debía de meditar. En eso meditó Josué para ser prosperado. En eso se inspiró Josué para poder después decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Al final del libro de Josué. Para el enemigo fue más fácil decir que el Antiguo Testamento fue sustituido o cancelado, para que no andemos en completa obediencia. Además, dice, toda esa escritura es inspirada por Dios. Y hasta ese momento, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, no eran consideradas escrituras como hoy en día. Para nosotros hoy en día, mis amados hermanos, los evangelios y las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, Judas, son consideradas, mis amados hermanos, como palabra de Dios. Pero para ellos, para la iglesia primitiva, para los hermanos del inicio, mis amados hermanos, para ellos, en cambio, lo que era para ellos importante no era, mis amados hermanos, esas cartas, sino que era lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento. Y me pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído el Salmo 119? ¿Cuántas veces ha leído Deuteronomios capítulo 13, Deuteronomios capítulo 6? ¿Cuántas veces ha meditado en la palabra de Dios de esa manera para que su vida pueda ser prosperada? Mis amados hermanos, quiero volver a leerles lo que dice el versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas. Y me viene a la mente, yo te muestro mi fe a través de mis obras. Yo te muestro que tengo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, guardando sus fiestas y no celebrando fiestas paganas de hombre. No celebrando, mis amados hermanos, Halloween, el Día de Todos los Santos, Semana Santa, Navidad. No, mis amados hermanos. En Levítico capítulo 23 están descritas todas las fiestas de Elohim. O todas las concurrencias santas. Las santas convocaciones. Esa es la palabra correcta que hay que utilizar. ¿Y cuánto, mi amado hermano, usted y yo obedecemos de esa palabra?
Vamos a leer quizás Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, la cual dice que es revelación de Yeshua, que es revelación de Jesús. Y él dice en el capítulo 14 versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice, mis amados hermanos, los que guardan el Nuevo Testamento. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Dos cosas. Y podríamos decirlo así. Guardan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en revelación y en obediencia. Mateo capítulo 5, versículo 17. Palabras de Jesús mismo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, le pregunto yo en estos momentos, si la palabra de Dios está ahí, si la palabra de Dios nos está mostrando, nos está diciendo, ¿por qué no queremos obedecer? ¿Por qué nosotros creemos que Yeshua vino a eliminar el Antiguo Testamento o a eliminar los mandamientos que están escritos en el Antiguo Testamento? No penséis, palabra de Yeshua. Y quizás usted tiene la Biblia donde la palabra de Jesús está escrita en rojo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Son cosas diferentes. Para cumplir, para llevar a cabo, para que se pueda manifestar la palabra de Dios en el hombre. Juan 1:1 dice, que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Disculpen, lo voy a leer para que no quiero parafrasearlo. Quiero decir, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hay otras traducciones que no usa la palabra verbo, sino que dice mi palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuál palabra? Si usted quiere rehusarse a obedecer las palabras escritas en el Antiguo Testamento o los mandamientos de Dios, mis amados hermanos, usted está desobedeciendo a Dios. Usted está desobedeciendo a Dios. Y usted no está llamado a desobediencia, usted está llamado a obediencia. Por último, el versículo 9 dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Tercera vez que Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le agrega, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Elohim estará contigo donde quiera que tú vayas. Si usted, mis amados hermanos, quiere, mis amados hermanos, caminar sin temor, si usted quiere que se cumpla ese versículo que dice que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo, nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes. Y ir contra corriente en estos momentos, mis amados hermanos, en donde todo el mundo está diciendo, o la mayor parte de las iglesias están diciendo, que el Antiguo Testamento es abolido, que la ley fue eliminada, que la ley fue cancelada, que la ley ya no sirve para nada. El versículo de Josué capítulo 1 nos dice todo lo contrario. Si usted quiere que Dios esté con usted y que lo acompañe donde quiera que vaya, esfuércese y sea valiente. Esfuércese en cosas, mis amados hermanos, en no hacer que se aparte nunca las palabras de este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditemos en ellas. ¿Para qué? Para guardarlas, para tenerlas en nuestro corazón, sean grabadas en nuestros corazones y hacerlas conforme a todo lo que está escrito en esa palabra. Cuesta, sí, mis amados hermanos, porque hay que sacar la religiosidad, hay que sacar muchas cosas de nuestras vidas para que, mis amados hermanos, esto se pueda cumplir. No es fácil, se lo digo yo, es un camino difícil.
especialmente por las tradiciones, especialmente, mis amados hermanos, por la religiosidad con la cual crecimos, porque lamentablemente crecimos con mucha religiosidad, con ritos y cosas que no se deberían de hacer, guardando el domingo como el día del Señor, y el día domingo es el día en el cual se celebra, mis amados hermanos, al Dios Sol y no a nuestro Elohim. Él separó el día de reposo, y el día de reposo es el Shabbat. Repito, comienza el viernes, termina el sábado. Entonces, mi amado hermano, le invito a esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. No tema, no desmaye, confíe, espere, medite de día y de noche en la palabra de Dios, en toda palabra de Dios, pero desde el principio hasta el final, que es el Apocalipsis. Veamos, mis amados hermanos, lo que nos dice. Vuelvo a repetirte. Esta es la paciencia de los santos. Apocalipsis 14, versículo 12. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua o en Jesús. Llámelo como usted quiera, mis amados hermanos. Es importante, mis amados hermanos, que usted y yo podamos comprender esto. Porque sin esto, mis amados hermanos, sin esto no vamos a entender los tiempos en los que estamos. Dice el apóstol Pablo que son sombras proféticas de lo que ha de venir. Siempre en Apocalipsis, pero en el capítulo antes, capítulo 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El versículo 11, mis amados hermanos. Aquí está la paciencia de los santos. Disculpen. Aquí está la paciencia de los santos. Era Apocalipsis capítulo 7, lo que les quería leer. Pero, mis amados hermanos, ahí nuevamente dice lo mismo, que los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua. Entonces, mis amados hermanos, si usted y yo logra comprender, si usted y yo podemos entender lo que la palabra del Señor nos quiere entregar, debemos cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y creer en la palabra de nuestro Elohim. No debemos, mis amados hermanos, eliminar la Escritura. Dice que no podemos quitar ni una jota ni una tilde, mis amados hermanos, de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley fue abolida? ¿Cómo podemos decir, mis amados hermanos, que no es que hay que considerar las instrucciones de nuestro Elohim? Eso yo no lo logro comprender. Y antes lo pasaba por alto. ¿Por qué? Porque no meditaba en la palabra de Dios, como Él, mis amados hermanos, nos invita a que meditemos. Dios nos ayude, Dios le ayude a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, pueda usted comprender, entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Padre eterno, glorioso y misericordioso, el Elohim de Israel, en esta hora delante de tu presencia queremos agradecerte por tu palabra. Padre celestial, te rogamos a que nos ayudes a esforzarnos y a ser valientes, a meditar en tu palabra de día y de noche. Te agradecemos, Padre celestial, porque nos permites ahora ver el sacrificio y la manera en que Yeshua caminó sobre la tierra, en los consejos que entregas a través de los apóstoles en esas cartas. Te agradecemos por, mis amados hermanos, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Ayúdanos a meditar y a cumplir con tu palabra desde el principio, llegando hasta el final. Hasta la final trompeta, hasta el juicio final, donde seremos juzgados, donde cada uno de nosotros se tendrá que presentar delante del Padre para poder entregar sus vidas como sacrificio vivo.
Te alabo y te bendigo por esta tu palabra. Te alabo y te bendigo por el consejo que tú entregas a cada uno de nosotros. Rogándote e implorándote que toques la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos y oyentes que están junto a nosotros para meditar en tu palabra. No nos dejes ni nos desampares, sino que tú nos ayudes a guiar, Padre, nuestras vidas, Padre, caminando en obediencia, caminando en fe y en amor hacia ti. Te rogamos ahora que tú bendigas a cada uno de nosotros y que al otro lado de la pantalla, aquel que recibe, Padre Celestial, esta palabra pueda, Padre, tú obrar en sus vidas, en sus corazones. Aquellos que no te conocen puedan querer conocerte, acercarse a ti. Y aquellos que te conocen pero llevan una vida quizás tibia, quizás, Padre Celestial, en la cual no sienten tu presencia, puedan sentir tu presencia en sus vidas. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a ser valientes, a luchar, Padre Celestial, en este mundo en el cual nos dicen que no debemos de obedecerte. Ayúdanos a obedecerte a ti, Padre Celestial, porque en la obediencia, Padre Celestial, vemos que hay recompensa. Ayúdanos a caminar, Padre Celestial, en ti. Y ayúdanos, Padre Celestial, para cumplir con todo lo establecido por ti, todas las instrucciones que tú nos has dado. Ayúdanos a comprenderlas y a ponerlas en práctica, ponerlas por obras. Te rogamos ahora que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y bendícenos en el poderoso y en el glorioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y antes de terminar, mis amados hermanos, vamos a hacer la bendición sacerdotal como lo hacemos siempre, mis amados hermanos, delante de la presencia de nuestro Elohim. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, que es paz. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Que Dios le bendiga, mi amada hermana, amigo, amiga, oyente. Les vuelvo a repetir. Comparta, póngale like para que este video pueda ser difundido. Pueda mi amado hermano, mi amada hermana, compartir con otros. Y si tiene dudas, si tiene preguntas, mis amados hermanos, escribe en la caja de los comentarios. Están abiertos los comentarios y aquellos que tienen mi número personal pueden contactarme directamente. Que Jehová, nuestro Elohim, les bendiga, les guarde. Maranata, Cristo viene, y que tengan una hermosa semana. Que nuestro Elohim les bendiga. Amén y amén.